Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez. Muy buenos días, mi gente. Esta que les habla es su amiga Adanora Enríquez. Bienvenidos a esta, la 9ª edición de Puerto Rico se puede, por esta tu emisora Blessing.fm, donde nos encuentras todos los jueves a las 10 de la mañana. Así que también te puedes conectar en vivo con nosotros y ahora mismo por Facebook Live en Blessing.fm. Nosotros buscamos en este programa educarte sobre lo que son los principios constitucionales de libertad, también cómo funciona nuestro sistema de gobierno, cuáles son los postulados de la Constitución Federal, porque ha sido considerada dentro del preámbulo un factor determinante en la vida puertorriqueña. Quiero decirte que también puedes disfrutar de nuestros programas anteriores en YouTube, en el canal de Blessing.fm y también en la página de Facebook de esta su emisora. Si estás con nosotros por primera vez, quizás estás pensando, ¿por qué debo permanecer en esta transmisión que me van a hablar algo de gobierno? Si mira, no quiero escuchar más hablar de ese tema. Bueno, pero si tú como yo aspiras a un Puerto Rico que sea excelente, que tenga una calidad de vida, mire, que la gente de afuera quiere venirse a vivir a Puerto Rico, donde nuestros niños puedan jugar libremente, desarrollarse, crecer con igualdad de oportunidades. Si tú estás orgulloso de tus raíces como boricua, porque sabes que somos, mire, otra cosa. Si tú aprecias a la gente y crees en un país de ley y orden, que propicie mejores condiciones para nuestros jóvenes, de manera que no solamente sueñen, sino también que alcancen sus metas y se realicen en el país que los vio nacer. Si tú deseas que podamos vivir y llegar hasta nuestra mayoría de edad sin ser descartados, sino valorados, que seamos tomados en cuenta en todo tiempo, entonces este programa es para ti y también es para los tuyos. Así que atrévete a mantenerte en sintonía con tu programa, Puerto Rico puede. Y ahora me gustaría que tuvieras la oportunidad de compartir este programa, porque hoy vamos a estar hablando nada más y nada menos que de tu derecho de la libertad de expresión. Para comenzar, hoy yo quiero compartirte 3 pensamientos o 3 citas del reverendo Martin Luther King. El reverendo Martin Luther King Jr. está conocido por su discurso I have a dream, yo tengo un sueño. Fue un pastor que se distinguió por luchar por los derechos civiles e igualdad entre los negros y blancos en Estados Unidos para poner final a la segregación, al trato desigual, garantizar igualdad de accesos y oportunidades para los negros. Se valió de la libertad de expresión como la mejor herramienta para conseguir su fin. ¿De qué se valió? Acuérdense que aquí nosotros damos exámenes. Pues de la libertad de expresión. Su estudio de la Biblia le convenció que debía luchar por alcanzar la inclusión de los negros en la sociedad, porque todos los seres humanos somos creados con igual dignidad y valor. Vamos, anota estas 3 citas que te voy a compartir de don Martin Luther King. Primero, siempre es el momento correcto para hacer lo bueno. O como él lo dice, siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto. ¿Qué hora es? Es hora de hacer lo correcto. Para esto de hacer lo bueno, siempre el tiempo es propicio. Nunca hay un mal tiempo. Segundo, le quiero poner un poquito ahí de intensidad porque dice, mira lo que dice. El día en que nos volvemos silenciosos sobre las cosas que importan, comienza el final de nuestra vida. No, yo necesito repetirte eso. Yo sé que tú dijiste, espérate, ¿qué es lo que está diciendo Ada? No, yo estoy repitiéndolo, pero quien lo dijo fue Martin Luther King. El día en que nosotros nos volvemos silenciosos sobre las cosas que importan, comienza el final de nuestra vida. Y finalmente, si esta segunda te movió el piso, prepárate para esta tercera. Llega el momento en que el silencio es traición. Déjame repetirte eso. Llega el momento en que el silencio es traición. Tenía que traerte unas citas que de verdad pudieran enmarcar esta discusión que vamos a tener hoy. Ahora bien, el derecho a la libertad de expresión está protegido por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América y por la 4ª sección de la Carta de Derechos. Dije protegido y no concedido porque nosotros nacemos
con esa libertad y derecho natural. Si no, pregúntele a un niño que siempre se está expresando. Es que naturalmente tenemos esa capacidad. El artículo 2 de la Constitución del Estado Libre Asociado lo dice de la siguiente manera. Sección 4. Libertad de palabra y de prensa, reunión pacífica, petición para reparar agravios. No se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios. Ve de inmediato que no dice que se reconoce que el pueblo tiene el derecho a expresarse, sino que se le establece una restricción al gobierno para no interferir con nuestra libertad de palabra. ¿Sabías que tanto en la Constitución de los Estados Unidos de América como en la Constitución de Puerto Rico, las libertades religiosas y la garantía del libre ejercicio del culto o creencia antecede a la libertad de expresión y a la de prensa? Pensabas que lo primero era la prensa, pero ya vemos que eso no es así. ¿Y qué es la libertad de expresión? ¿En qué consiste? La libertad de expresión es el derecho natural que tienen las personas a pensar, a decir y a compartir con otros de manera libre lo que piensan, escuche bien, sin que sean perseguidas, hostigadas o amenazadas por hacerlo. La libertad de pensamiento unido a la capacidad de compartir lo que pensamos es fundamental para el sistema democrático en el que vivimos. Y es que sin el derecho de libertad de expresión es imposible que nosotros, la ciudadanía, nos informemos o podamos exigir a las autoridades una adecuada rendición de cuentas. Incluso se vería imposibilitado para compartir posturas con el resto de las personas, por lo que la percepción propia y la visión del mundo estaría estrechamente limitada. El derecho a la libertad de expresión, además, está protegida por la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 19 señala: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones. Y subrayo, este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Pregunto, ¿en el Puerto Rico de hoy se da igual divulgación a las ideas conservadoras y a las progresistas o liberales? La prensa en Puerto Rico asegura, promueve y facilita la divulgación de diversidad de ideas o pensamientos. ¿O existe una reacción de censura o un andamiaje para darle un tapaboca a quien no sigue el discurso que como propaganda ellos comparten? Preguntas que debemos evaluar y considerar. Hoy tenemos una invitada, mire, sumamente especial, que definitivamente se ha caracterizado por su forma de expresión, por las firmezas en sus opiniones, tanto a nivel personal como público. Ella es la senadora Joan Rodríguez Bebe, portavoz de Proyecto Dignidad. Bienvenida. Gracias, Ada, por la invitación y estoy bien contenta de acompañarte en este espacio y obviamente también acompañar al público que está sintonizando y que nos está escuchando para hablar sobre un tema tan importante para nuestra democracia. Y definitivamente si alguien sabe de lo que es libertad de expresión en el término práctico, ¿verdad? No estamos hablando aquí de dar una clase de derecho, sino lo que se supone que hagamos todos nosotros como ciudadanos, poder tener la libertad de expresión, pero quizás mirar cómo está el andamiaje en las comunicaciones, el andamiaje en el sistema de gobierno con relación a la posibilidad de nosotros expresarnos libremente. Como senadora, te pregunto, Joan, en este tiempo, ¿puedes identificar algún proyecto que de alguna manera promueva o incida sobre el ejercicio de la libertad de expresión? Pues mira, yo te diría que no voy a dar números específicos, ¿no?, de proyectos, pero en términos generales, ciertamente hay proyectos, tanto en la Cámara como en el Senado, que podrían estar incidiendo sobre este derecho fundamental. Y quiero hacer
un paréntesis, ya que comenzaste el programa hablando un poco de historia y dando ya un poco más de detalles jurídicos sobre qué es este derecho tan importante a la libertad de expresión, para compartir con los radio oyentes y también por los que estén a través de las redes sociales. Claro que sí. Lo que dijo uno de los padres fundadores de Estados Unidos sobre este derecho, y decía: la libertad de expresión, esto fue Benjamin Franklin, decía: la libertad de expresión es una de las piedras angulares de un gobierno libre. Y esa palabra yo quiero que la subrayen. Necesitamos repetir eso de la piedra angular. Dale. Una piedra angular de un gobierno libre. Es decir, un gobierno libre es la antítesis de un gobierno dictatorial, de un gobierno totalitario. Aquí no estamos hablando de estatus, Ada. No, aquí estamos hablando, ¿no? De la diferencia entre un país que pueda llamarse democrático, donde realmente se respete una diversidad y una pluralidad de pensamientos, versus un país dictatorial, totalitario, donde se supriman esas diferencias para hacer valer solamente un punto de vista. Que sería el establecido por el gobierno. Lo que crea el gobierno, tú y yo tenemos que repetirlo. Exactamente. Aunque sea contrario a tu forma de pensar, aunque sea contrario a tus creencias particulares, sean ideológicas, religiosas o filosóficas. Así que esto quería comenzar un poco enfatizándolo, porque yo creo que enmarca la importancia de la conversación que vamos a tener, que a su vez se va a traducir a compartir experiencias sobre la vida real. Es decir, no nos podemos quedar en la teoría. Eso es correcto. Estamos hablando de esto porque, en efecto, ahora mismo en Puerto Rico, como bien, ¿verdad? Hacia donde nos dirige tu pregunta, Ada, este es un derecho que puede estar siendo realmente amenazado. Sabemos que en el país se impulsa con mucha fuerza una agenda particular, una agenda ideológica concreta que conocemos como la ideología de género y que algunos llaman perspectiva de género. Pero es lo mismo. Eso es verdad, es tema de otra entrevista. Así que, ¿y qué sucede? Que en la medida en que el gobierno impulse legislación, como sucede actualmente, tanto en Cámara como en Senado, y también a través de la política pública del Ejecutivo y de las normas que también están implantando el Tribunal Supremo de Puerto Rico, es decir, las tres ramas de gobierno, dirigidas a que las personas tengan que aceptar una forma de pensar sin posibilidad de pensar distinto y de expresar una opinión contraria a lo políticamente establecido, podría definitivamente estarse violando la libertad de expresión de los ciudadanos. Eso es una preocupación legítima. Y usted puede pensar, pero ¿de qué están hablando ella? Eso de que se lo están imponiendo y cómo lo hacen. Bueno, esto es sencillo, estas son las reglas. Todas reglas, cuando no se respeta, tiene unas consecuencias. Y de la manera que esto se hace valer es, por ejemplo, actualmente, con las órdenes ejecutivas. Lo voy a sacar un poco de la perspectiva, ¿verdad?, de género, este asunto. Por ejemplo, se ha establecido que ahora el sector privado casi se convierte en un brazo extendido del gobierno, donde yo tengo que estar pidiéndole a la gente su información con relación a si está vacunado o si no está vacunado. ¿Cómo se extiende? Cuando yo decido que no voy a pedir eso necesariamente porque soy el sector privado, pues entonces lo que dicen es, puedes estar expuesto a multas hasta de $5,000, pero también a cárcel, ¿verdad? Y entonces eso es una manera de imponer un criterio que es del gobierno en el resto de la población. Y no estamos hablando aquí de si nosotros promovemos o no. Para mí, yo creo que usted tiene que tener el derecho a decidir con toda la redundancia, ya está establecido que el 81.4% de nuestra población ya tiene por lo menos una dosis de la vacuna. Así que por eso digo que realmente no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuando te imponen una manera de pensar y te van a sancionar por lo que es contrario. Así que entiendo que eso es lo que pasaría. De hecho, en el caso de las escuelas, si los padres no piensan
y se acepta esta ideología o esta perspectiva de género en la enseñanza y hay alguna identificación o alguna manifestación de algún tipo de confusión en uno de los hijos de uno y uno no está de acuerdo, pero va entonces a la escuela, nos van a referir entonces al departamento de la familia si nosotros queremos afirmarlo en su identidad sexual. Sí, esto obviamente son dos temas complejos. Sí. En cuanto al tema de las vacunas, ahí vemos otro tipo de intromisión por parte del Estado que pudiese estar extralimitándose, ¿no? En realmente sus facultades. Pero eso es otro tema de discusión. Ahora bien, en cuanto al tema particular de la ideología de género y cómo incide en la libertad de expresión, estamos viendo cada vez más cómo a través de la política pública ahora se intenta que los ciudadanos creamos de una manera, o sea, aceptemos unas ideas, y esto hay que subrayar, son ideas. Exacto. Y son incluso unos conceptos totalmente ideológicos, sin ninguna base, tan siquiera científica, que buscan ser impuestos de alguna forma para que la gente tenga que pensar de cierta forma, para que la gente tenga que hablar con cierto lenguaje, es decir, utilizando cierta terminología propia de una ideología. Y les voy a dar un ejemplo. Usted tendría, y de hecho en Estados Unidos han habido unas controversias recientes que han llegado a los tribunales y han habido decisiones importantes respecto a estos temas, pero, por ejemplo, hay quienes piensan que a usted se le debe imponer a través del poder coercitivo del Estado a utilizar los pronombres, unos pronombres inventados incluso que no son ni siquiera parte de nuestro del propio léxico. vernáculo para referirse a unas personas que se identifican con una identidad sexual particular. Entonces usted dice, bueno, pero es que yo no creo en que la identidad sexual se define de esta manera y utilizar ese lenguaje solamente propio para las personas que en efecto creen en esas ideas. Y ahí está el tema, por ejemplo, de ella, ¿no? Todes. Estos son propiamente lenguaje ideológico. Totalmente. Obligar a los ciudadanos a utilizar ese tipo de lenguaje es una forma de violar la libertad de expresión, porque estás forzando a alguien a hablar de una forma que es contraria a su forma de pensar, incluso podría ser en contra de sus propias creencias particulares respecto a una religión, una filosofía, una ideología, etc. Así que cada vez vemos esto. También esto no solamente cómo te fuerzan a hablar, Ada, sino que otro aspecto importante es cómo buscan silenciarte. Y esta es otra dimensión importante de lo que comprende ese derecho a la libertad de expresión. Es decir, la posibilidad no solamente de pensar en tu fuero interno lo que tú crees sobre algún asunto particular, sino además la posibilidad de poderlo expresar, de poderlo comunicar, de poderlo divulgar, ¿no? De poder debatir diferentes ideas. O sea que la libertad de expresión no solamente es lo que yo pienso, es también la posibilidad de decirlo. Sí, de divulgarlo. Claro. Y de compartirlo. Claro, y de cuestionar. Y yo Sí. creo que ahora mismo en Puerto Rico podríamos decir que está en tela de juicio si es posible o no es posible que podamos cuestionar algunas ideas, porque aparentemente al que cuestiona, y esto se ve claramente con el tema de la ideología de género, al que cuestiona esas ideas, automáticamente se busca ¿qué? Se busca descartarlo, se busca silenciarlo, a veces no se le da ni siquiera espacio en los espacios públicos, se busca literalmente que se haga silencio, a callar a esas personas que comparten esas ideas. ¿Bajo qué mecanismos? Diversos, Ada. Pueden haber mecanismos de intimidación, mecanismos de represión, a lo mejor no en el sentido todavía en Puerto Rico de que te digan vas a tener una sanción penal, pero sí de que puedas perder tu trabajo, de que puedan tomar represalias en el empleo. Sí, eso es correcto, porque no te ajustas a esas Porque no te ideas. ajustas, de que tengas miedo, de que te bloqueen en redes sociales, de que tengas miedo, realmente miedo, y esa es la palabra, miedo a expresar tus ideas. ¿Y cuándo? Y esto lo voy a decir con el énfasis que merece. Cuando la población siente miedo de expresar sus ideas sobre temas opinables, sobre temas de alto interés público, como lo es el tema de la ideología de género, cuando la gente siente miedo, por la razón que sea, tenemos que cuestionarnos seriamente como sociedad
si estamos todavía viviendo en un sistema auténticamente democrático dentro de lo que cabe la democracia en Puerto Rico, o si realmente ya ha tocado a nuestras puertas un régimen dictatorial, impositivo, totalitario, en lo que respecta, ¿no?, a una corriente ideológica. Eso es una pregunta legítima que nos tenemos que hacer, porque yo en la práctica, en el día a día, me topo constantemente con personas que me dicen, ya sea en persona o porque me escriben, mire, senadora, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, yo no lo puedo decir en mi trabajo, pero correcto, cuente conmigo. Mire, senadora, yo no puedo decir esto públicamente, pero sepa que estamos con usted. Y así, ¿verdad?, se van sumando las diferentes anécdotas. Y esto para mí constituye una preocupación muy seria y debería constituir una preocupación muy seria incluso para los mismos que están de acuerdo con la ideología de género. ¿Por qué digo esto? Porque para ellos mismos debería constituir un problema que se busque callar a la disidencia, a los que piensan distinto a ellos, porque en su día pudiese pasar a la inversa. Y tiene que haber espacio para todo el mundo. Aquí hay que defender el derecho del otro a expresarse, aunque no estemos de acuerdo con él. Porque el día en que uno quiera silenciar al otro porque sencillamente difiere de uno estaría actuando con carácter totalitario. Y eso no puede haber en Puerto Rico espacio para este tipo de dinámica. Hay algunas cosas que mencionaste, Joan, que son bien importantes. Número uno, entendí lo que estabas diciendo de las experiencias que las personas te están compartiendo o personalmente y por escrito, porque a mí me ha pasado lo mismo. Y escuchándote dije, verdad, al principio eran casos aislados. Personas que, ¿verdad?, de vez en cuando te decían, pero ahora el número ha ido incrementando. Sobre todo ahora que empezaron las clases, muchos padres están temiendo represalias con relación a sus niños porque no piensan de la misma manera, ¿verdad?, que el sistema quiere establecer. Entonces, como yo les he enseñado, porque usted está aprendiendo aquí constitucional, desde el preámbulo decimos que el sistema democrático está establecido en un fundamento de participación ciudadana y colectiva. Nuestros padres fundadores de la Constitución creyeron determinantemente que todo el pueblo debía participar y ellos se encargaban de participar. Por eso era que nuestros abuelos y bisabuelos pensaban el día de la votación, todo el mundo aquí tiene que salir. Pero ellos solamente no se encargaban de participar políticamente el día de las elecciones, sino que en esos 4 años estaban buscando establecer y pedirle responsabilidad y cuenta a las personas electas. Pero también dice que nuestro sistema democrático está por encima, ¿verdad?, del orden político, que el orden político tiene que sujetarse a la voluntad del hombre. Así está establecido en el preámbulo, no es que yo me lo inventé. ¿Por qué? Porque para el puertorriqueño es demasiado importante desde su sistema que todas las ideas puedan coexistir, que es lo que traes. Tú lo que estás trayendo es el fundamento, la piedra angular de la Constitución de Puerto Rico. En la medida que todas las ideas coexisten, promovemos entonces el bienestar general, porque no es que tenemos que todos pensar igual, pero cuando nos acomodamos tenemos que respetar al otro como el otro me debe respetar a mí. Y es importante distinguir, porque a veces se confunde en la discusión el respetar que el otro pueda diferir con el respetar la idea que tiene el otro. Que es distinto. Entonces es distinto. Tenemos que entender que el que yo respete, que el otro pueda pensar diferente a mí y que tenga el derecho a expresarlo, no quiere decir que yo estoy consintiendo o avalando la idea del otro. Una cosa es respetar el derecho a pensar distinto y a promover esas ideas, y otra cosa es respetar la idea en sí misma. Usted puede diferir de la idea, diferir de lo que la persona está diciendo o pensando, pero aún así respetar su derecho a decirlo. Claro, porque se está tomando como que el respeto es abrazar la idea para ponerla en práctica, para sujetarme a ella, ¿verdad? Para acomodarme a ella. Y una vez yo digo, tu idea es válida, pues significa que yo estoy desechando mi posición y eso no es real. Eso no es lo que se pretende establecer con esta libertad de expresión. Y de hecho, es en esta diversidad de ideas donde nosotros de verdad podemos crecer como sociedad, porque si no estaríamos estancados. Eso es lo que vemos en los regímenes totalitarios. ¿Qué pasa? Cuando usted los mira se da cuenta de que van como decayendo porque no acomodan y no promueven el que el ser humano se desarrolle su intelecto, pueda expresar, pueda influenciar, porque ya todo lo tienen
demasiado de calculado. Mira, y también quisiera añadir sobre este tema, para el beneficio de quienes nos escuchan, que ciertamente la libertad de expresión como derecho tampoco es un derecho absoluto, es un derecho fundamental. Lo que quiere decir es que para que el Estado intervenga con ese derecho fundamental de los ciudadanos, requiere que el Estado tenga verdaderamente una razón de gran peso. De lo contrario, prevalece ese derecho fundamental. Básicamente lo estoy explicando en unas palabras bien sencillas sin entrar en los términos jurídicos. Pero sí es verdad que tampoco el derecho a la libertad de expresión es absoluto. Por lo tanto, tampoco que usted pueda decir lo que le dé la gana y como le dé la gana. Van a haber unos límites, van a haber unos linderos. Y en ese sentido, lo que se ha expresado sobre este tema es que el Estado pudiese intervenir para limitar o prohibir expresiones que realmente alteren la paz o que inciten a la violencia. Eso iba, eran cosas que puedan conducir a afectar la integridad de una persona, la postura de una persona, en el sentido de que tú estás socavando, menospreciando, violentando a esa persona. La pregunta que tenemos hoy día, y este es el gran reto, ¿cómo se define qué constituye una expresión que incite a la violencia, ¿verdad? O una expresión que altere la paz, etcétera? Ese es el gran reto, porque entonces estamos ahora mismo ante una situación muy particular con todo este movimiento progre, ¿verdad? Que se llaman así, ¿verdad? Los progres, que adelanta unas causas particulares, una visión particular sobre, por ejemplo, el tema de la diversidad sexual, entre otros asuntos, también el tema del feminismo radical, pero no voy a entrar en eso tan, ¿verdad?, ahora mismo de lleno, pero sí para puntualizar que hoy día, y esto yo estoy segura que el que nos escucha lo sabe, cualquier comentario, cualquier expresión dirigida a cuestionar o hacer una expresión distinta a lo políticamente correcto o al discurso político dominante, automáticamente es catalogado de discurso de odio. Y entonces el discurso de odio, esa frase se ha convertido en sinónimo de un argumento distinto. O sea, puede ser que tu argumento no tenga nada de odio, absolutamente ninguna connotación. Que simplemente es diferente al mío. Exacto, ninguna connotación de aversión, de desprecio, simplemente de insulto, de crítica. Absolutamente nada. Sin embargo, por el mero hecho de ser una expresión distinta a lo que un sector promueve, automáticamente es catalogado como tal. Entonces, ahí es que hay que tener cuidado e hilar fino, porque vemos entonces cómo poco a poco van empujando, ¿no?, ese discurso, ese relato. ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias si eso no se detiene? Que entonces expresiones totalmente legítimas, expresiones que de verdad son parte del derecho fundamental a la libertad de expresión, puedan quedar suprimidas bajo un supuesto argumento que realmente carece de sustancia. Por lo tanto, mi gente, nosotros no nos podemos callar. Tenemos que hacer uso de nuestra libertad de expresión legítima. Y para nosotros seguir hablando de este tema que es tan caliente y es tan importante para nuestros días, tienes que quedarte con nosotros porque nos vamos a una pausa, pero regresamos en unos minutos con Puerto Rico se puede. Estamos de vuelta con su programa Puerto Rico se puede, y hoy estamos cubriendo un tema importante para ti, para mí, para todos en Puerto Rico, para los que estamos de acuerdo y para los que no estamos de acuerdo. Estamos hablando hoy del derecho a la libertad de expresión y la importancia de que tú no calles tu voz. Es urgente que si tú estás experimentando temor por expresar tus ideas, realmente tú tienes que escribirlas quizás de una manera más resumida, pero exponerlas. Tienes que hablarlas con tus amigos, quizás colocar algún tipo de aviso para que sigas practicando tu libertad de expresión y no aceptes la censura. Porque el día que tú aceptes la censura, yo acepte la censura, nuestra invitada especial de hoy, la senadora Joan Rodríguez Bebe, acepte la censura, ¿qué nos queda? Yo le voy a decir que nos queda implotar nuestro sistema democrático,
que está basado precisamente en la capacidad de nosotros tener libertad de pensamiento, libertad de expresión, de divulgar ideas y de entrar en debates. Pero yo, mire, ¿para qué yo seguir hablando? Si tenemos aquí a Joan Rodríguez Bebe y vamos de inmediato con ella. Joan, es imposible que yo te tenga en este programa y no te hable sobre la controversia que está en todos los medios. Y es que hace yo creo que ya casi 2 semanas atrás, en Arecibo, yo soy de Arecibo, hubo un evento en una escuela, en la Luchetti, en la escuela vocacional, de bienvenida para los seniors. Y yo recuerdo que una de las preguntas que yo me hacía, porque lo llegué a postear en mi página personal, buscando información, era si los padres conocían del evento. Una pregunta que me hacía, ¿cuál era el contenido del mensaje? Porque yo no conocía a la persona ni sabía. Y si eso tenía que ver con el trabajo del comité de padres. No eran declaraciones, eran preguntas, porque como yo soy de Arecibo, quería saber. Yo no había visto videos ni nada. Ahora te tengo que decir que empecé a tener ese bombardeo de la gente hablando, creyendo que yo estaba emitiendo opiniones, y para mí fue, tendría que decirte, sorprendente, pero también frustrante, el que para mí yo no me estaba comunicando. Y entonces de verdad eliminé la publicación, porque la intención que yo tenía, que era buscar información y que alguien que estuviera allí, algún papá, me dijera, pues mira, estábamos de acuerdo, si estamos de acuerdo, pues yo tengo que callarme. ¿Cuál es el mensaje? Quizás ahí tenía que intervenir, pero ninguna persona y que comentaron muchísimas, nadie abordó lo que yo estaba preguntando, tú sabes, y yo dije, wow, así nosotros estamos. Así que sí tengo una alarma con relación a cómo también las personas están procesando la información que reciben, porque de inmediato empezamos a emitir opiniones sin evaluar. No se está dando tampoco eso, quizás porque no estamos permitiendo el debate. Pero sé que empezaron con una campaña inmisericordia contra tu persona. ¿Qué nos puedes decir? Pues mire, Ada, yo te diría que en cuanto a este asunto particular, ha sido bien llamativo cómo particularmente los medios, algunos de ellos, no todos, cuando hablo de los medios me gusta siempre hacer esa salvedad, porque yo creo que hay medios serios, hay periodistas serios en todas partes, pero también hay que decir que hay medios que se prestan, así como periodistas que se prestan para ser parte activa, ¿no?, de, digámoslo así, ciertos lobbies, es decir, periodismo de activismo, y que impulsan unas agendas particulares y cargan unos relatos hacia una dirección específica, en vez, ¿no?, de buscar esa noticia, esa verdad, y poder comunicar las posturas de todos los lados. Respecto de esa publicación en las redes sociales sobre ese espectáculo en Arecibo, en la escuela pública de Arecibo, a mí no me deja de sorprender, aunque no me toma por sorpresa, pero no deja de ser asombroso verdaderamente cómo se buscó desvirtuar y desenfocar la razón de ser de la publicación, que era cuestionar a las autoridades correspondientes sobre lo que era un espectáculo con contenido obsceno. Y obviamente cuestionar si ese tipo de evento era adecuado o inadecuado para un ambiente escolar. Y lo digo así, escolar. ¿Y qué pasó, Ada? Pues a través de las redes sociales y a través de diferentes medios se construyó un relato. Y digo construyó. Porque como un libreto, ¿verdad? Como un cuento. Uh-huh. Te hicieron un cuento, pero un cuento que no estaba en nada, tenía que ver con la realidad. Porque, y se lo voy a explicar en palabras sencillas. ¿Qué fue lo que trascendió a través de algunos medios y algunos periodistas? Que el comentario que yo hago en las redes sociales estaba dirigido o motivado para atacar a una persona por razón de su orientación sexual. Y tú dices, wow, pero espérense, vamos a leer de nuevo lo que Joan Rodríguez Bebe publicó. Cuando usted va a la publicación, yo no hago ninguna expresión sobre orientación sexual alguna. Y segundo, yo misma digo que yo no sé de hecho, que no sabía ni quién era esas personas, porque eran 3 personas que estaban en la tarima. Por lo tanto, yo desconocía absolutamente de la orientación sexual de cualquiera de ellos 3. Pero ¿qué hace la prensa? La prensa, en algunos, no todas, vuelvo de nuevo, algunos, lo que hacen es que crean un relato y lo
enfocan, el eje de la controversia lo enfocan en torno a una persona en concreto que yo no conocía y sobre la orientación sexual de esa persona que yo conocía menos todavía. ¿Y por qué? Porque crean una historia para crear una confrontación, una historia para crear un conflicto donde no lo hay, Ada, donde no lo había. Entonces, ¿qué se hace también a través de este mismo proceso de crear relatos? Que no solamente se crea el relato del conflicto donde no lo hay, es que se aprovechan entonces de esta circunstancia. ¿Para qué? Para empezar a decir alegadamente cuáles son las causas de ese conflicto. Y empiezan a hablar de que aquí hay discurso de odio, de que aquí hay homofobia, de que aquí hay desconocimiento sobre algunos conceptos particulares, etcétera, etcétera. Y buscan todas las causas posibles. Y después que se hace que entonces el relato de las causas, entonces hacen el relato de las soluciones. Y dicen, y esto usted lo puede ver, si usted busca un timeline, ¿verdad?, de cómo se abordó esto en los medios, ustedes van a encontrar cómo empiezan una campaña de que es que lo que se necesita es la perspectiva de género. Es que lo que se necesita es impulsar esto. Y así se van entonces legitimando unos relatos y unos discursos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad última de luego entonces legitimar un Estado de Derecho y favorecer una política pública en particular. O sea que lo que me estás diciendo es que no nos debería extrañar en un sentido porque eso pasa la semana siguiente de la marcha, donde había más de 100,000 personas marchando y mucha de nuestra prensa o de los medios de comunicación no cubrió nada. Y de momento están cubriendo todo esto y precisamente esa marcha era contra la imposición de la perspectiva de género. Exacto, Ada, y están cubriendo, vuelvo y de nuevo, no están cubriendo los hechos objetivos, están cubriendo los relatos sobre los que están especulando absolutamente para llevar a la luz una controversia que no existe, digámoslo así, un tipo de enfrentamiento provocado donde no lo hay. Entonces, en medio de toda esa vorágine publicitaria, si lo podemos llamar así, se perdió la discusión seria, que era la médula de lo que, ¿verdad?, se comunicó en esa publicación, que era cuestionar al Departamento de Educación, al gobernador de Puerto Rico, al Comité PARE, sobre lo que allí estaba ocurriendo. Esa discusión, la prensa no le dio ningún tipo de notoriedad. Aquí el Departamento de Educación dijo que no veía nada fuera de lugar. Esto preocupante. Sin tan siquiera, ¿verdad?, vamos a discutir el reglamento del departamento, qué es lo que dice, no. Simplemente no se ve nada fuera de lugar y, según el propio secretario, aparentemente son actividades que se dan con frecuencia en los planteles públicos del país. El gobernador, en otra entrevista, dijo brevemente que para él esto no era nada preocupante, que esto era otro acto más de entretenimiento. Y está bien, esta podría ser la opinión del gobernador. Y yo me alegro que él lo haya comunicado para que el país esté informado de cuál es la postura de este gobierno sobre espectáculos de esta naturaleza. Así que desde ese punto de vista, pues ya el país tiene conocimiento de cuáles son las posturas del gobernante y del jefe de agencia del Departamento de Educación. Así que dentro de toda esta circunstancia, ¿qué es lo interesante? Ada, lo interesante es que vemos cómo se construyen relatos falsos. Y por otro lado, también, cómo se ha creado una especie de supremacía para ciertos sectores, la supremacía de la diversidad sexual, la supremacía de las mujeres, que también ocurre con el tema del feminismo radical o el feminismo de izquierda. Y vemos cómo entonces, y aquí vamos entonces y retomamos un poco el tema de la libertad de expresión, vemos cómo no se puede, en la práctica, tal vez no de jure todavía, pero en la práctica, no se puede hacer crítica alguna que implique a una persona de la comunidad LGBT, tú lo sepas o no lo sepas que es parte de la comunidad, como yo no sabía que esta persona era parte de la comunidad. Yo tampoco, yo quiero que usted sepa que yo desconocía y mucha gente me miraba como
si eso fuera algo raro. Hace más de 16 años que yo no tengo televisión en mi casa. Esa es la verdad. Yo no consumo necesariamente los programas y yo ni sabía. Yo pensé, igual que tú, que a lo mejor era porque tú no podías en realidad ver si era un estudiante o un maestro. No se podía percibir. Yo no sabía. Pues el asunto es que como estamos observando, aparentemente hay una clase protegida por encima del resto de la humanidad, y esto, como dije, también pasa con el sector de las mujeres, que si usted hace una crítica, algún comentario, si usted difiere de ese sector, de cualquier evento como fue este, y usted hace una expresión, usted haya sabido o usted no sepa que en efecto había una persona de la comunidad LGBT, usted automáticamente va a ser acusado, usted puede ser atacado de un sinnúmero de acusaciones infundadas, como son que usted tiene un discurso de odio, que eso ya se ha convertido en un estribillo. Eso sí. O sea, literalmente, que usted tiene algún tipo de fobia cualquiera, porque aquí está el homofóbico, el lesbofóbico, el transfóbico, bueno, todas las fobias que se puedan inventar, porque las categorías son infinitas. Toda la pericia, rápido. Todo el mundo va a decir que hay una condición. Entonces de uno fobia. se tiene que preguntar, pero espérate un momentito, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que uno no puede opinar distinto, que uno no puede criticar, que uno no puede hacer una observación, que uno no puede realmente hacer algún argumento de cualquier naturaleza, excepto que sea apoyar todo lo que piensan, todo lo que dicen, todo lo que hacen. ¿Por qué? Y aprovecho y digo que esto no es, esto que yo estoy planteando tampoco es un planteamiento contra las personas LGBT, porque hay muchas personas dentro de la propia comunidad que están de acuerdo conmigo. A mí me escribieron, Ada, miembros de la comunidad, para decirme, senadora, yo estoy de acuerdo con usted. Lo que pasa es que lo que se escucha en la sociedad es el discurso de los lobbies, de los activistas. Pero hay muchas personas dentro de la propia comunidad LGBT, incluso también dentro del feminismo, si nos vamos a esa gran gama de ¿verdad? Y ese gran movimiento, en términos de que es bien diverso, que no necesariamente piensan como lo quiere establecer el discurso político dominante. Oye, Joan, y yo te pregunto, pero ¿por qué mejor tú no te callas la boca? Después de todo, tú eres religiosa, eres católica, hay un amor al prójimo que debe ir por encima de todo eso. ¿Por qué no guardas silencio? Mira, Ada, definitivamente no es tiempo de guardar silencio. Hay momentos en los que el silencio es importante, ojo, ¿verdad que sí? Importante, hay que ser sí. También la prudencia llama al silencio cuando se amerita. Pero aquí se trata de denunciar, de defender, de divulgar unas posturas en las que nosotros creemos. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que guardar silencio para comunicar unas ideas, unas posturas, incluso hacer unas denuncias cuando entendemos que así debe ser? ¿Por qué un sector debe estar privado de pensar y comunicar lo que piensa? ¿Bajo qué fundamento? ¿Cuál es el fundamento? Y sobre todo cuando, como decías en el segmento anterior, el que nosotros guardemos silencio y empecemos a abrazar este estilo de proceder de los medios de comunicación del gobierno, afecta aún a aquellos que dice que ahora mismo favorecen. Entonces realmente, como decía Martin Luther King, llega el momento en que el silencio se convertiría en una traición al sistema, pero también una traición a nuestro prójimo, una traición a nuestras convicciones de familia, al respeto que nosotros tenemos por los demás, a buscar este beneficio que es mutuo, a nuestra preservación. Entonces, definitivamente, nosotros no podemos callar. Mira, Ada, y decir lo que uno piensa, defender lo que uno cree, no es faltarle al amor al prójimo. Porque fíjate, hay que distinguir entre las posturas firmes que uno tiene y que uno asume, y que uno defiende y que uno comunica, del insulto, del vemajen, del atropello a la dignidad del otro. Es muy diferente. Y yo, ¿verdad? Invito a los que nos escuchan a buscar si en algún momento, ¿verdad?, he propiciado algún insulto, porque no lo van a encontrar, Ada, porque no es tu estilo, y no es mi estilo tampoco. Exacto, no es nuestro estilo. Una cosa es que yo defienda con fuerza, con seguridad, ¿verdad?, con valentía, con el adjetivo que le quieran poner, aquello en lo que creo. Y otra cosa es que yo vaya directamente sobre otra persona y la atropelle,
¿verdad?, la humille o le falte respeto. Eso es muy, muy diferente. Así que, y de hecho, esto nos pasa a nosotros en la vida diaria. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en las relaciones de familia, cuántas veces un padre le dice a un hijo, no estoy de acuerdo con lo que haces, difiero de lo que estás haciendo? Eso no quiere decir que el padre no lo ame. Eso no quiere decir que el padre no lo esté tratando, lo deje de tratar con amor. No, pero le dice lo que piensa. Incluso toma decisiones respecto de sus conductas. Y eso pasa, ¿verdad?, si lo queremos extrapolar al campo social. El que yo haga una observación, una crítica, el que defienda unas posturas, no quiere decir que yo deje de amar al prójimo o que lo esté tratando de una forma inadecuada. Y tenemos que, esas diferencias tenemos que pulirlas, porque si no, entonces lo que se forma es una mogolla, ¿no?, en la discusión pública, donde se cruzan ciertos conceptos que no tienen que ver una cosa con la otra. Yo creo que... Y de hecho, perdóname que te diga esto, pero quiero también aprovechar el programa para decirlo. Yo rechazo todo tipo de violencia. La violencia no es el camino para la paz. No lo es. No lo es. Defender posturas, decirlas, comunicarlas. Ojo, una cosa es hacer violencia y otra cosa es defender lo que uno cree de una forma responsable, respetuosa, aunque fue de una forma firme. Cualquier persona que sienta que es atacado, ¿verdad?, de una forma violenta o que sea amenazado, debe recurrir a las autoridades y va a tener mi apoyo. Porque Claro que definitivamente sí, no se puede atentar contra la vida de nadie, ni de su integridad emocional ni física por el mero hecho de diferir. Y de eso, si me preguntan a mí, yo sé mucho. Por eso es que cuando comenzamos el Porque programa... me envían flores todo el tiempo me están enviando flores, Ada. Cuando empezamos, pero qué bueno que estás viva. Sí, como diríamos, vivita y coleando, ¿verdad? Sí, cuando empezamos el programa hablamos de cuál fue la herramienta que utilizó el reverendo Martin Luther King en su lucha, ¿verdad?, para obtener la igualdad de los negros en los Estados Unidos. Y por eso mencionaba que para él su herramienta fue la libertad de expresión. Y los métodos eran pacíficos. El que padecía violencia, la violencia que le hacían básicamente era él. Pero la importancia de hablar, todavía hoy día nosotros recordamos, ¿verdad?, su discurso de Yo tengo un sueño. Y no sé si sabías, Joan, pero ese no era el discurso que él tenía para ese día. Pues no sabía. El licenciado David Ramos, tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí, y entonces él nos estaba explicando que él tenía un tema, pero cuando él subió, el Espíritu Santo le dijo que iba a decir otra cosa. Y ese mensaje es un mensaje que tocó a tantas generaciones y sigue tocándolas hoy día, porque cuando viene algo de nuestro hacedor, definitivamente nos marca. Es un mensaje que de verdad todavía uno lo escucha y uno dice, hay tanta verdad y hay tanta oportunidad de crecimiento. Algo que me gusta mucho que tú siempre mencionas es que nosotros tenemos más cosas que nos unen de las que nos separan. Otra cosa que dices siempre, que es que es tan importante extender puentes, ¿verdad? Puentes para comunicarnos. Y lo tercero es que debemos tener la capacidad de escuchar al otro. ¿Viste? Yo soy una buena estudiante. Muy bien, muy bien. Sí, porque, sorprendida. Porque realmente uno tiene que sentarse, aunque no me guste necesariamente lo que me está diciendo el otro, porque quizás no es mi postura. Cuando yo me siento con una disposición a escuchar, a lo mejor no cambio la mía, pero puedo entender la tuya. ¿Ves? Y quizás puedo validar tu sentir o tu pasión, ¿verdad? La pasión del otro por algo. Pero para lograr eso, Ada, como punto de partida, usted debe saber que usted no está, como quiere escuchar, que no es para convencer, que no es para imponer. Eso. Entonces vemos en el terreno político muchas veces que ese diálogo se ve tronchado precisamente porque ya se parte de esa visión de que yo tengo que imponer a los demás lo que yo pienso, o yo tengo que ganar en esa discusión y lograr que mi punto de vista sea el que prevalezca. Y entonces ahí es donde no hay realmente la posibilidad de esa escucha de la que hablas, de esa posibilidad de decir, déjame ponerme en los zapatos del otro, ver qué es lo que le preocupa, ver qué es realmente aquello que mueve a estas personas a tener estas posturas, para ver si de alguna manera, en efecto, se pueden construir puentes para llegar. A veces no va a ser posible llegar necesariamente a un acuerdo o a un punto medio, pero por lo menos tratar de no atropellarnos mutuamente.
Pero definitivamente tenemos que tener esa humildad de reconocer y de aceptar que no nos toca imponer a los demás nuestros criterios. Eso es bien importante. Mucha gente te ve y obviamente te reconocen como la única voz conservadora. Hay más conservadores en el Senado, pero cuando hablan de la voz que se levanta por encima de muchos argumentos o planteamientos contrarios, y te ven como si fueras incólume, no necesariamente con relación a la postura, sino en cuanto a las emociones. ¿Cómo manejas toda esa presión y toda esa tensión en medio de tu labor diaria? Sí, pues obviamente uno es un ser humano y decir que uno no siente tensión, presión, sería obviamente algo extraordinario. Yo tendría que ser casi un extraterrestre, ¿verdad? Y no lo soy. Soy un ser humano de carne y hueso, que tengo familia, que tengo hijos, que obviamente tienen que descansar, reponer energías, y en medio de situaciones que pueden ser complejas, que pueden representar algún tipo de reto, tengo que decirte, Ada, que como persona creyente recurro a la oración. Le pido al Señor que me llene de paz, que me permita discernir en qué momentos hablar y no hablar, que me ilumine el Espíritu Santo para saber cómo abordar un tema, y voy de la mano del Señor. Y también aprovecho y digo que le agradezco a todas las personas que me lo dejan saber y a todos aquellos que no me lo dejan saber, pero que están orando. Un ejército de oración detrás. Ejército orante que me dice: Joan, oramos por ti. Todos los días, o de vez en cuando, o cuando me acuerdo, pero oramos por ti, oramos por la representante Lizy Burgos, y yo les doy las gracias, Ada, porque estoy convencida que si algo nos sostiene en medio de la batalla, en medio de la tormenta, es la oración al Padre Todopoderoso. Y eso es bien importante. ¿Sabe por qué? Le hice esa pregunta, no sabía que me iba a contestar, pero les estaba mencionando que las libertades religiosas venían antes, ¿verdad?, reconocidas en ambas constituciones, tanto en la de Estados Unidos como en la de Puerto Rico, que la libertad de expresión. Y es que precisamente la libertad religiosa es la capacidad de creer o de no creer, es la capacidad de adorar o no adorar. Pero eso empieza, mire, en nuestro raciocinio. Y entonces, cuando usted tiene libertad de credo, tiene la libertad también de poder expresarlo. Por eso yo le digo, no se confunda el usted querer limitar el ejercicio de culto de alguien, realmente está socavando su derecho personal. Así que en todo esto que es libertad de expresión, en todas nuestras libertades, como decía Joan, es meritorio que nosotros aseguremos que estamos cuidándolas de todo el mundo para nosotros poder prevalecer. Dios mío, el tiempo realmente nos traiciona. Así que, Joan, tus últimas palabras. Pues Ada, gracias por esta invitación. Espero que sea la primera de muchas, ¿no? Porque sé que en estos próximos años van a haber muchísimos temas de los que seguiremos conversando, muchas cosas importantes que están ocurriendo allá en el Senado y en términos generales en la legislatura, temas que van a tocar a la familia, el derecho a la vida, el desarrollo económico del país y muchos otros derechos importantes que son vitales para la construcción y el robustecimiento de una sociedad verdaderamente democrática que debe ser defendida por todos los puertorriqueños que apreciamos la libertad como un valor fundamental. Si alguien se quisiera comunicar con tu oficina, ¿a dónde pueden llamar? ¿A dónde pueden escribir? Sí, me pueden llamar a la oficina. El cuadro es el 724-2030. Ahí procuran por la oficina de la senadora Rodríguez Bebe. Les vamos a atender con mucho gusto y con mucho amor. Y también a través de las redes sociales, a través de mi página de Facebook, Joan Rodríguez Bebe, o de mi aplicación móvil, Bebe. Ahí también me consiguen, así que hay muchas formas de estar conectados conmigo. Bebe como el apellido de su mamá. Eso es así. Lo menciono porque a veces dicen que nosotros somos que machistas. Bueno, no vamos a entrar en eso. Otro día. Hoy hablamos bastante, ¿verdad? Así que esto les quiero decir, les quiero animar. Exprésate con respeto, con valentía. No cedas tus derechos a la libertad de expresión, a la libertad religiosa, a la capacidad de creer o de no creer.
y ciertamente vamos a rescatar este sistema democrático que le sirvió muy bien a nuestros abuelos y a nuestros bisabuelos. Vamos a rescatar nuestro país, vamos a escribir una mejor historia. Joan, gracias por haber estado con nosotros. No puedo terminar sin decir esto, porque Puerto Rico se puede. Gracias, Ada. Bendiciones. Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez.